Bienvenidos a Cine Aparte y gracias por darle play a esta nueva entrega. Hay películas que son algo así como lobos en piel de oveja y esto en cierto modo es el caso de la multiaclamada Everything Everywhere All at Once, o en español Todo en todas partes al mismo tiempo, de los directores Daniel Kwan y Daniel Scheinert, quienes se hacen llamar a sí mismos los Daniels. Vamos, llamarla lobo en piel de oveja es tal vez un poco exagerado, hiperbólico, incluso injusto. Me refiero solo a que se trata de una película que plantea formas nuevas de percibir no solo el cine, sino el mundo, pero se sostiene en una tradición más bien conformista de películas que recurren a la receta infalible de apapachar a su público con finales felices y con finales sentimentales. No estoy para nada en contra de las películas emotivas, faltaba más, además de que hay muchos aspectos valiosos de Everything Everywhere All at Once, los cuales también voy a abordar aquí. Es solo que tengo mala disposición hacia el cine o hacia la literatura que busca romper esquemas o que dice romper esquemas, pero que en un último momento retrocede. Esa falta de consistencia me deja un poco de mal sabor. En fin, esta opinión no va a ser muy popular porque, como quizá ya lo saben, Everything Everywhere All at Once ya está siendo coronada como la película del año, ha roto récords de taquilla, ha sido muy alabada por la crítica. Estas últimas dos cosas son cosas que muy pocas veces suceden al mismo tiempo. Es decir, es todo un fenómeno. Y parte de ese fenómeno es que si alguien no expresa el mismo nivel de entusiasmo que otros, esto se malinterpreta como rechazo total a la película, lo cual es una forma más de sacar las cosas de dimensión. Me curo en salud de antemano porque es un poco cansado ser caracterizado como el hater de una película. Esto es falso, no tiene sentido. Así que no caigan ustedes en las trampas baratas de la polarización. Intentar describir la trama de Everything Everywhere All at Once de una forma más o menos ordenada o lineal, pues de inmediato traiciona la intención y el espíritu de una película que describe la existencia de universos simultáneos, paralelos, multiversos. A la vez era imposible replicar el formato caótico de forma deliberada de esta película, así que aquí va un intento de bosquejo, de argumento de Everything Everywhere All at Once. Los protagonistas de esta película son los miembros de la familia Wang, que son inmigrantes chinos establecidos en California, dueños de una lavandería, de una tintorería, plagada de problemas fiscales. La familia está conformada por Evelyn, interpretada por Michelle Yeoh, cuya trayectoria como actriz a películas de artes marciales y sobre todo aporta a la película una dimensión autorreferencial, de la que ya también voy a hablar. Está compuesta también por su esposo Waymond, interpretado por Ke Huy Quan, y por la hija adolescente de ambos, una chica llamada Joy, interpretada magníficamente por Stephanie Hsu. Para mí es ella quien aporta los momentos más disfrutables de la película, encarnando distintas versiones del mal y del cinismo en distintos universos. Otros personajes son el padre de Evelyn, que ha llegado desde China para visitarla, una chica llamada Becky, que es la novia de Joy. Esto es algo que Evelyn no acaba todavía muy bien de aceptar, y la auditora de impuestos Deidre, interpretada por Jamie Lee Curtis, quien en principio parecería ser la peor enemiga de la familia Wang, pero esto, como verán, es solo en este universo. Es solo cierto en este universo. Durante una de las auditorías estresantes de la tintorería, Waymond le informa a Evelyn de la existencia de universos paralelos derivados de las decisiones desechadas de cada persona. Y como tiene muy poco tiempo para explicar, porque lo hace durante el trayecto del elevador, se limita a darle a su esposa apresuradamente una lista de instrucciones muy extrañas anotadas en un papelito, pero que le van a permitir accesar a sus versiones en otros universos y sobre todo de obtener las habilidades físicas y mentales de sus otras versiones. Bueno, interviene simplemente porque los creadores de estos multiversos le dicen que debe de hacerlo para hacerle saber a su esposa que hay una forma de escapar de eso que en ese momento parecería un callejón sin salida, el problema fiscal. Pero una vez que Evelyn comienza a experimentar las vidas que hubiera tenido o que tiene en otros universos, descubre verdades amargas. Por ejemplo, que su hija Joy en verdad es su enemiga porque es el ente
más perverso, un ente que se ha salido de control y que tiene poder sobre todos los demás universos. También descubre, por ejemplo, que la auditora Deidre fue su pareja en otra dimensión y esto dejó pues una mala relación entre ambas. La forma de representar estas formas distintas de existir y cómo inciden en la historia principal es de una inventiva visual imposible de no reconocer, acompañada también de una edición que también es virtuosa, a cargo de Paul Rogers. Con todo esto, y aquí viene el primer pero, lo que funciona muy bien durante una hora, incluso menos, no tarda en sentirse repetitivo, y es que esto de habituarse pues es propio del cerebro humano y es algo casi cruel considerando todos los esfuerzos y todas las malabares formales de esta película. A la vez es un formato que responde perfectamente a las nuevas formas de consumir y de digerir información audiovisual, es decir, en fragmentos muy breves. Es lo que en parte explica la buena recepción que ha tenido la película en taquilla y es también la razón por la que una película que tiene secuencias largas y reposadas se percibe como aburrida. Pero bueno, insisto, incluso 2 horas y media de cortes de edición constantes que para dar la sensación de variedad recurren a acelerar la cámara o a volverla lenta, eso también termina por sentirse plano. Algo que decir muy en favor de esta película es que a diferencia de otras de ciencia ficción que tuercen las líneas temporales y cuyos personajes entregan monólogos interminables para explicar estas reglas, inevitablemente pienso en Tenet, de Christopher Nolan. Esta película no lo hace con la solemnidad de, por ejemplo, Tenet, sino que asume el absurdo y también es por eso considerada una comedia que tiene muy buenos momentos cuando los Wang intentan entender qué es lo que está pasando o cuando se ve el contraste entre la personalidad de los miembros de esta familia y los roles extravagantes que encarnan en otros universos. Es el caso del adolescente Joey, como mencionaba hace unos minutos. Pero bueno, una vez más, la repetición desgasta el efecto siempre. Las primeras veces que los personajes dicen cosas como "this is weird" o "esto es extraño", para referirse, por ejemplo, a las instrucciones para accesar a sus alter egos o a sus otras formas de existir, uno como espectador aprecia y disfruta la conciencia que tienen ellos del absurdo, pero a la 70ª vez que lo dicen, pues el recurso deja de funcionar. Algo más que esta película asume, y eso también se agradece, y como ven estoy cumpliendo la promesa de rescatar lo que en mi opinión es lo mejor de esta película, es la influencia de otras decenas de películas, influencias que a veces son guiños, a veces son homenajes, algunas veces son explícitos, como es el caso de un universo donde el protagonista de la película Ratatouille de Pixar no es una rata, sino un mapache. En otros casos simplemente se recrean secuencias icónicas como la del primate, los primates y el monolito en la película 2001, Odisea del Espacio, de Stanley Kubrick. Y sin embargo, la referencia más obvia y más recurrente es a la película El tigre y el dragón del director Ang Lee del año 2000, protagonizada por la propia Michelle Yeoh. No es solo que se recreen escenas de esa película, sino que una de las vidas paralelas de Evelyn es la de una actriz mundialmente reconocida por su actuación en una película de artes marciales, es decir, ella misma. Hay también muchas referencias atmosféricas y visuales al cine de Wong Kar-wai, sobre todo en The Mood for Love. Y por último, pero por supuesto, hay un reconocimiento a Matrix de las hermanas Wachowski, no solo en lo visual, sino al centro mismo de la premisa. Si ustedes vieron esa película, recordarán que los personajes eran capaces de, en cuestión de segundos, descargar programas que eran en realidad habilidades que les eran ajenas, por ejemplo, para manejar un helicóptero. Matrix cumplió ya más de 20 años, es una película de 1999, así que bueno, pues no hay mucho nuevo bajo el sol. Al principio de la cápsula dije que Everything, Everywhere, All at Once era exhaustiva en lo visual y que eso era innegable, para bien y para mal, innegable como otras virtudes que, por ejemplo, no sé, el desempeño de los actores en lo que son prácticamente bits de algunos segundos en los que parecería imposible construir algo parecido a un personaje y lo logran. Pero decía también que había en esta película algo inconsistente y me refería a que dentro de un empaque de novedad y de riesgo y de posibilidades viene envuelto el mensaje, entre comillas, de que
la mejor vida es la que uno tiene, aun si no es muy feliz en esa vida, y que la postura más valiente siempre va a ser la resignación, o como decimos en México, hacer de tripas corazón. No estoy en contra de ese mensaje, entre comillas, ni es mi trabajo evaluarlo, solo me parece un poco convencional para una película que presume de todo lo contrario. Es como si los Daniels, con todo su vigor y con toda su inventiva visual, no se hubieran animado a explorar un último universo, que es el universo de las películas que dejan piedritas en los zapatos del espectador. Everything, Everywhere, All at Once, de los Daniels, está en todos los cines alrededor, haciendo honor a su título. Y yo los invito para que me acompañen la siguiente semana aquí a otra entrega de Cine Aparte. Hasta entonces.